nosotros desde la Universidad de Ámsterdam, ¿sí? Ella es licenciada en Traducción e Interpretación y doctora en Lingüística por la Universidad de Valladolid, España. Ha sido investigadora en la Universidad de Ámsterdam y en la Universidad de Tokio. Ha trabajado también en la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro de Portugal y actualmente trabaja en la Universidad de Ámsterdam. Su campo de especialidad es la lingüística misionera, concretamente la lexicografía filipina y la traducción. Bueno, pues ella nos va a hablar de un atlas lexicográfico del siglo XVIII, comparativa de las listas de Catalina. Muchas gracias, Julia. Gracias. Bueno, buenos días y buenas tardes para mí, desde la Universidad de Ámsterdam. En primer lugar, quería agradecer a la profesora Maine el haber pensado en mí para esta charla. Y para mí es un gran honor poder compartir con ustedes un proyecto en el que ya llevo trabajando bastantes años y espero que les sea de interés. Este proyecto, como les digo, empezó ya hace muchos años, más o menos por el 2011, 2010, 2011, y yo estaba buscando un manuscrito de las lenguas filipinas, que no lo encontré, pero encontré todas estas listas que hoy les voy a presentar. Sé que la profesora Maynez ya les ha hablado de Hervás y Panduro y de su obra, y bueno, hoy vamos a profundizar un poco y luego vamos a hablar de las listas de Catalina. Entonces, comenzaremos un poco con el origen de las compilaciones léxicas, pasaremos a la descripción de otras compilaciones que darán lugar a la lista número 2, que es la lista de Catalina, y veremos las traducciones y finalizaremos con ejemplos un poco de esas traducciones. La pregunta que me hice al principio, cuando encontré todas esas listas y esas traducciones, fue realmente cómo empezó todo y por qué escogían esas palabras que incluían en los vocabularios. Era una cosa que me llamaba mucho la atención porque no todos incluían las mismas palabras y algunas eran mucho más especiales que otras. Entonces, mi pregunta era por qué y para qué se compilaban esas listas. Tenéis ahí los antecedentes. La tradición de compilar palabras y frases ya era muy antigua en el siglo XVIII, con las listas que veremos a continuación. Y tenemos aquí algunos de los primeros compiladores. Ya en 1555, Konrad Gessner había utilizado las traducciones del Padre Nuestro para clasificar lenguas y comparar lenguas. Unos años después, bueno, casi medio siglo después, Scaliger no utiliza el Padre Nuestro, pero sí las denominaciones de Dios. Entonces, cogió las palabras que se utilizaban para designar a Dios en muchas lenguas para establecer 4 matrices linguales, 4 familias de palabras principales, 4 familias de lenguas principales, que eran la germánica, la griega, la latina y la eslava, y a la que supuestamente él incluía todo el resto. Incluyo aquí a Ramon Llull, y si lo ven está en primer lugar. Ramon Llull nunca fue compilador, nunca fue lexicógrafo, pero sí fue un lógico y matemático y filósofo español. ¿Por qué le incluyo? Él estableció que la lógica y la filosofía serían el lenguaje de la ciencia, y que de esa manera él podría indicar las verdades. La única manera de expresar verdades vendría a través de ese lenguaje científico. Lo incluyo aquí porque va a ser un poco la base para la idea de Leibniz, que veremos que es el precursor del proyecto ruso de Catalina. Y hablando de Leibniz, no solo era matemático, fue un brillante matemático que escribió L'Ars Combinatoria, que veremos posteriormente, sino que era un erudito en muchos campos, y una de las cosas que más le interesaba era coleccionar y compilar textos en diferentes lenguas. Él escribía a distintos estudiosos y a distintas personas de todos los países del mundo a los que él podía llegar a través de las cartas, pidiéndoles traducciones del Padre Nuestro. Va a seguir con la tradición del Padre Nuestro y de los textos religiosos. ¿Para qué? Para compilar todo eso, para poder comparar, y en su caso, su idea original era establecer el origen de las lenguas. Una de sus ideas era
cómo se habían formado las lenguas y cuál era su origen. Para ello, como digo, coleccionaba los vocabularios y textos en distintas lenguas y sobre todo las traducciones del Padre Nuestro. A través de eso quería encontrar el origen de las lenguas y cómo lo iba a hacer, explicando las migraciones humanas. Según él, los desplazamientos de las personas iban a hacer que las lenguas se desplazaran y de esa manera las lenguas se iban a dar en distintos sitios, se iban a modificar hasta dialectos y iban a evolucionar. Al final, gracias a unos jesuitas, él va a introducir una nueva idea en su concepción, que es la búsqueda del lenguaje universal. Él ya había establecido un lenguaje matemático en su Ars Combinatoria y en los últimos años de su vida se va a dedicar a la búsqueda del lenguaje universal. Esta idea es un poco controvertida, sobre todo la sostienen varios académicos hispanohablantes, puesto que en Europa todavía no está muy establecida la idea. Todavía se sigue investigando, pero a través de diversas cartas y correspondencia que envió Leibniz, sí que se ha descubierto que otra de sus ideas era la búsqueda del lenguaje universal, como veremos después. Y gracias a esa búsqueda del lenguaje universal, él escribe una obra que se publicará póstumamente en 1768, en la que incluirá una lista de vocabulario esencial. Y ese vocabulario esencial será un poco el germen que después utilizarán en Rusia para hacer su lista. Al mismo tiempo, bueno, un poco después, otro que sigue la tradición, aunque de una manera más innovadora, será Lorenzo Herbáez-Panduro, del que ya habéis oído hablar. Casi al mismo tiempo que el proyecto ruso, lo que se publicó más o menos en el mismo año, 1787, Herbáez-Panduro lo que hace es establecer las relaciones de las lenguas. Sabéis que era jesuita, él tenía acceso a muchísima información de lenguas de América y Asia y hace su catálogo del lingüe, que lo publica en Italia porque estaba exiliado allí, y establece las relaciones de las lenguas, de todas las lenguas conocidas en ese momento. Unos años después publica una nueva obra, Saggio Práctico del Lingue, y ahí lo que incluye son 300 traducciones literales del Padre Nuestro. ¿Para qué? Su idea nuevamente es comparar las lenguas, establecer familias de palabras, de lenguas, y hacer una comparativa de qué lenguas pertenecen a qué familias, y de manera que los posteriores estudiosos eruditos pudieran comparar y extraer otras conclusiones. Lorenzo Herbáez-Panduro sí que conocía el proyecto ruso. Vamos a ver cartas en las que él cuenta que ha sabido que los rusos están haciendo un atlas lexicográfico, pero no entiende muy bien la idea porque solo van a hacer un catálogo, no van a estudiar nada. Entonces él no entiende muy bien la cosa y les envía una carta y les envía información. Yo por lo que he podido ver, la información sí que les llegó, pero no la usaron en ningún momento. Sin embargo, en San Petersburgo había no es un lingüista, porque no le podemos denominar lingüista en la época, pero es un interesado por las lenguas. Encontramos a Hartwig Backmeister. Era un alemán que estaba en la corte rusa, puesto que Catalina la Grande le interesaba mucho la cultura, el arte y toda la difusión. Ella simplemente quería coleccionar conocimiento y invita a Backmeister a la corte. Backmeister lo que hace, escribe un pequeño tratado de unas 21 páginas más o menos, tenéis ahí la portada, en 4 lenguas, en ruso, francés, latín y alemán. Y lo que hace es un tratado de cómo se deben de comparar las lenguas. Él explica cómo se debe de recoger la información, cómo hacer el trabajo de campo y cómo comparar las lenguas. Él no está de acuerdo en comparar simplemente el léxico. Para él las palabras no tienen mucha función, más que poder comunicarse, sino que para él el poder establecer relaciones entre las lenguas se basa en la gramática. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él incluye oraciones breves, frases hechas y con pequeñas conversaciones que se deberían traducir a todas las lenguas del Imperio Ruso
y más allá para poder establecer un verdadero atlas lingüístico y para poder sacar provecho de ello. Él no cree simplemente en el léxico por el léxico. Su función no va más allá. El tratado es bastante poco conocido, pero sí que fue usado, por ejemplo, por Palas y posteriormente por Mirievo, pero lo que es más importante va a ser usado por Adelung cuando haga todo su libro sobre lenguas del mundo. Entonces, bueno, queda un poco en el olvido, pero es uno de los gérmenes más importantes de la compilación léxica, ¿vale? Y sobre todo de la lingüística comparativa. Y llegamos al proyecto ruso como tal, o las listas de Catalina, como se les denomina últimamente. Como he mencionado, si no lo he mencionado os lo digo ahora, Leibniz envió unas indicaciones sobre qué y cómo compilar y cómo comparar lenguas a Pedro I de Rusia. Pedro I no pudo llevar a cabo su proyecto. También estaba muy interesado con el arte, la difusión de la cultura y el conocimiento, pero él no puede llevar a cabo ningún proyecto. Sin embargo, su nuera, Catalina II, que sí que era una gran coleccionista de cultura, como he mencionado antes, en una etapa de reposo obligatorio debido a una larga enfermedad, se pasa como 9 meses en su habitación sin poder casi levantarse ni nada, a lo que se dedica es a coleccionar términos. Entonces ella reúne entre 200 y 300 matrices rusas o radicales rusos que los más básicos que le parecen, y los manda a traducir o los traduce ella misma a unas 100 lenguas. Entonces eso se lo comenta a varios estudiosos que la visitan en Palacio, a varios botánicos franceses y algunos alemanes, y le dan la idea de por qué no hacer un atlas lingüístico. ¿Por qué no añadir más lenguas? ¿Por qué no añadir más términos? Y poder hacer una gran obra del conocimiento lingüístico de la época. Entonces, lo que hace, viendo las posibilidades, se lo encarga al alemán Peter Simon Pallas, que era un botánico y bueno, estaba allí en la corte trabajando para los zares rusos, y le encarga un vocabulario comparativo, que se pasará a denominar el Linguarum Totius Orbis Vocabularia Comparativa. Se publicarán 3 volúmenes en cirílico y posteriormente saldrá una nueva edición en latín. Incluirá más o menos unos 285 términos y 200 lenguas. Catalina no está muy contenta y sus objetivos y propósitos tampoco están muy claros. No se sabe muy bien por qué encarga eso, nadie lo va a estudiar, puesto que muy poca gente leía cirílico en el momento, por eso sale después la versión en latín, pero aún así tampoco tiene demasiada difusión porque los estudiosos o los académicos europeos tampoco le ven la función. Entonces ella lo que cree es que tiene que añadirle más palabras y sobre todo más lenguas. Y lo que hace es enviar una carta y pide a todos los embajadores que consigan más lenguas a las que traducir esas palabras. Y entonces ella envía una carta, como veremos después, a todos los embajadores para que ellos mismos traduzcan o ellos mismos o soliciten la traducción de esas palabras. Y ahí nos encontramos con la lista número 2. La lista número 2 estaría entre las 2 ediciones de la obra de Catalina. Va a contener, y ahí no está, unas 445 palabras y la vamos a encontrar en unas 50 lenguas de América y de Filipinas, que después veremos. Esa lista nunca les llega, pero sí que les llegan unas 80 traducciones de nuevas lenguas, sobre todo de lo que hoy sería Alaska y Canadá. Algunas de ellas las incluyen en la nueva versión, en la de Fedor Jankovic de Mirievo, que tendría unas 440 términos y 272 lenguas. De todas estas ediciones hablaremos luego, pero simplemente deciros que la de Fedor Jankovic de Mirievo casi no existen ejemplares. Catalina estaba tremendamente descontenta con esa edición y la hizo desaparecer. Luego veremos por qué. Pero bueno, lo que nos interesa hoy aquí realmente es la lista número 2, la lista de términos que Catalina envió para que fuera traducida a todas las lenguas del Reino Español, pero ¿cómo se compiló esa lista?
Entonces, en la época en la que no había ni Google, ni correo electrónico, ni teléfono, ni nada de nada, los académicos